Muy bien, vamos a continuar con el problema donde nos quedamos la clase pasada. Acuérdense que habíamos empezado este ejemplo, el 2.4, que se trata de un sistema, ¿verdad?, que contiene un cilindro hidráulico y un motor hidráulico. Entonces nos pedían esto, ya habíamos calculado el tipo y el tamaño del cilindro a emplear, el tamaño del motor, y se había realizado el diagrama hidráulico correspondiente. Hasta ahí nos quedamos, me parece que llegamos hasta aquí, ¿verdad? Hasta el paso 3. No sé si hay alguna duda con esto que llevamos hasta ahorita. Si no, podemos continuar. Acuérdense que habíamos hecho esto acá en este programa, que es el FleetSim. ¿Se recuerdan? Sí les dije, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, que sí se escucha. Muy bien, entonces aquí teníamos el diagrama, ¿verdad? Lo habíamos hecho. Me lo voy a llevar a Visio porque ese día no le puse por ahí las el nombre a las tuberías. Aquí ya lo tengo, lo voy a hacer. Entonces me lo voy a llevar para acá porque lo que viene a continuación precisamente es el cálculo de las tuberías. Vamos a copiar esto que ya tenemos por acá. Necesito 4 etiquetas. Vamos a ponerle tubería 1, que va a ser la de succión, la que tenemos aquí, a la salida de la bomba. La tubería 2, esta tubería 2 aquí se deriva, ¿verdad? Se bifurca en otras dos tuberías, una que va a alimentar al motor y otra que va a alimentar al cilindro. Y también, ¿verdad?, tenemos que poner por aquí los caudales. Me voy a llevar por aquí los caudales. A ver dónde los tengo. Acá están. Voy a llevar esto con su flechita. Y me lo llevo hasta acá, donde tenemos nuestro circuito. Entonces, el caudal 1 es el que va a estar circulando por aquí en la línea de succión. Ya sabemos que esta es una tubería diferente a las demás porque la velocidad de circulación recomendada aquí, ¿verdad?, tiene que ser menor de acuerdo a las especificaciones que marca el fabricante, Vickers en este caso. Acá tenemos la tubería 3 y por aquí va a fluir precisamente el caudal Q3. Entonces tenemos esto acá. Acá tenemos el caudal 4 y y va a ir en esta dirección, ¿no? Entonces pues ya tenemos todo para ir calculando las tuberías. En este caso vamos a calcular 4 tuberías, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces me vengo acá, ¿verdad? Vamos a empezar el cálculo del tamaño de las tuberías. Voy a poner el diagrama por aquí, ¿verdad?, para tenerlo aquí de pechito, aquí a la mano, de tal manera que podamos hacer referencia a él. Ok, entonces nosotros de antemano ya sabemos que para calcular el tamaño de la tubería en un sistema hidráulico tenemos que utilizar la siguiente fórmula, la cual especifica que el área de la tubería es igual a .3208. Acuérdense que esta es una constante de conversión que multiplica el caudal que fluye a través de la tubería entre la velocidad recomendada. Y nosotros sabemos que la velocidad de la tubería, la velocidad recomendada de la tubería, pues varía dependiendo de que si es una tubería de trabajo o si es una tubería de succión. Para una tubería de trabajo, la especificación de la velocidad recomendada está entre 7 a 20. Y para una tubería de succión, de 2 a 4. Entonces, vamos a calcular, acuérdense que esto se hace de atrás, de adelante hacia atrás. O sea, empezamos por las tuberías donde tenemos los actuadores, porque ahí es donde podemos ir calculando los caudales que se requieren para que el actuador se mueva a esa velocidad. Ya después de que tenemos los caudales en los actuadores, pues ya podemos ir viendo o sacando los caudales que hay en tuberías que se ramifican, como es el caso de la tubería 2. Bueno, entonces
cálculo de la tubería 4. La tubería 4 es la que alimenta el motor. Dice, la tubería 4 es la que alimenta el motor y debe suministrar un caudal necesario para hacerlo girar a 500 RPM. Entonces, de acuerdo a la fórmula, ¿verdad? El área de la tubería 4 quedaría así: AT4 igual a 0.3208 por Q4 entre la velocidad recomendada. Entonces, como es una tubería de trabajo, la tubería 4, vamos a agarrar otra vez un valor intermedio. Como en el problema pasado, recuerden que agarramos una velocidad de 14, pues aquí vamos a seguir con esa velocidad. Les decía, ustedes pueden agarrar 13, 13.5, 14, que es el valor intermedio. Bueno, entonces a continuación nosotros necesitamos, de acuerdo a la fórmula que especificamos aquí, necesitamos el caudal Q4. Acuérdense también que para calcular el caudal en un motor tenemos fórmulas. Esas fórmulas, ¿verdad? Para calcular el caudal en un motor, que las presentamos aquí, es esta, pues nos dice que es igual a ¿quién? A n, que es el número de revoluciones por minuto a las cuales gira el motor por el desplazamiento entre 231. Vamos a ver qué datos tenemos de acuerdo a lo que nos dio el problema. El motor, ¿verdad? Nos dice un motor hidráulico reversible, el cual moverá una carga de torsión de 750 libras por pulgada a una velocidad de 500 RPM. Si el sistema trabajará a una presión de 1500, determine. Nada más nos dieron la torsión, la velocidad y la presión a la cual va a estar girando, trabajando el motor. No nos dieron el desplazamiento. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Pues el desplazamiento lo podemos sacar de otra fórmula. La podemos sacar con la fórmula 3 que aparece aquí. ¿Por qué? Porque ya tenemos la torsión, la presión. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Me regreso acá, ¿verdad? Y decimos que antes es necesario calcular el desplazamiento porque no lo tenemos. Para ello vamos a aplicar esta fórmula que vimos ya. Esta que tenemos aquí, ¿verdad? Que la vuelvo a escribir aquí. Donde T viene siendo la torsión, P la presión y D el desplazamiento. Vamos a despejar en este caso el desplazamiento. Quedaría 2pi por T sobre P, ¿verdad? Vamos a sustituir los datos correspondientes y esto nos daría un valor de ¿cuánto? Calculen por favor ustedes por ahí este valor, a ver cuánto les da. Permítame, creo que la torsión, cómo definí, cómo escribí la torsión, es carga de torsión. Carga de torsión o torsión es la misma. Aquí por eso no me da ningún resultado, porque le puse simplemente T, ¿verdad? Pero acá le voy a poner esto así, carga de torsión, para que me dé el resultado. El resultado que me va a dar va a estar dado, ahora sí, ¿verdad?, en pulgadas cúbicas. Hemos dicho que el desplazamiento de un motor se especifica en pulgadas cúbicas por revolución. Ya lo tenemos. Entonces, si ya tenemos el desplazamiento, pues ya podemos sacar ahora sí el caudal que requiere el motor para girar a esa velocidad de 500 RPM. Entonces, como hemos hecho, ¿verdad?, en como le hemos hecho en los otros problemas, acuérdense que le controlamos el número de decimales para que a la hora de que utilicemos este valor en otra ecuación, ¿verdad?, nosotros no tengamos que ver todas estas 15 cifras decimales después del punto. Entonces aquí le damos esto, le puse 4, un entero y 3 decimales. Ahí tenemos. Entonces resulta que este motor, para que pueda girar impulsar la carga a esa velocidad de 500 revoluciones por minuto, requiere un caudal de 6.801 galones por minuto. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con lo que llevamos hasta ahorita. ¿Alguna pregunta, duda?
No, profe. Muy bien, entonces pues ya tenemos el caudal Q4, entonces ya podemos, con la fórmula que tenemos aquí, determinar, ¿verdad?, el área de la tubería. ¿Se acuerdan que se los iba yo haciendo de esta manera? Porque les decía que aquí, ¿verdad?, el programa lo puede hacer la conversión de manera automática. Yo se los voy a hacer manualmente para que ustedes no tengan problemas a la hora de estudiar. Fíjense bien, voy a ir haciéndolo parte por parte. Sería 0.3208 por esto, ¿verdad? Me daría esto acá entre los 14 pies por segundo. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Pues esto, ¿verdad? Cuando ya ustedes lo hagan en su calculadora, les tiene que dar exactamente esto. ¿Sí? 0.156 pulgadas cuadradas. Vuelvo a repetir, aquí no le puedo poner el punto 32 porque el programa lo hace solo. Si le pongo el punto 3208 me va a dar otro valor. Entonces voy a borrar esto, lo vamos a dejar simplemente así. Y si ya tenemos el área de la tubería, pues podemos calcular el diámetro de la tubería. A ver aquí, ¿verdad? Ahí está. Si ya tenemos, perdón, el área de la tubería 4, pues ya podemos nosotros entonces sustituir, ¿verdad? Esto aquí, ¿verdad? Me hace falta este dato porque aquí está editado como ecuación, lo voy a poner así. Estos ya son cuestiones del programa, ¿verdad? Y ahora sí, ya una vez que nosotros sustituimos en la fórmula del diámetro el área de la tubería 4, resulta que el diámetro de la tubería 4 debe de tener un valor de 0.446 pulgadas. Es decir, lo más conveniente aquí, ¿verdad?, sería agarrar una tubería comercial de media pulgada. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con esto. No, profe. Ok, bueno, entonces vamos ahora a continuar con el cálculo de la otra tubería, la tubería número 3. Me la voy a llevar para acá ahora, esto acá, ¿verdad?, para tenerlo a la mano. Aquí lo tenemos. Voy a poner por aquí y ahorita lo quito, ¿eh? El área de la tubería 3, aquí la vemos, que es el área que requiere el cilindro de doble acción. Acuérdense que habíamos utilizado uno de doble acción para poder llevar a cabo ¿cómo se llama? A ver, no sé, se me fue la onda. Necesitamos aquí, ¿verdad?, el caudal de la tubería 3. Y esto, ¿verdad?, lo vamos a sacar a partir de los datos del cilindro que seleccionamos. Acuérdense que habíamos seleccionado un cilindro de doble vástago para mover la carga. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Dice, primeramente se requiere calcular el caudal que fluye por esta tubería. Este es el caudal que necesita el cilindro para que el vástago salga a una velocidad de 4 pulgadas por segundo. Vamos a checar porque no, como voy cambiando los datos, la velocidad del cilindro si es 4 pulgadas, está bien, entonces no hay problema. Así la vamos a dejar, incluso la voy a poner así ahorita para que cuando se cambie ya, ¿verdad?, acá automáticamente se cambia. Bueno, ¿cómo le haremos para calcular la velocidad de este cilindro? Ahora ya no nos dieron, si se dan cuenta, no nos dieron la longitud de la carrera como en el primer problema, ni tampoco nos dieron el número de ciclos mediante los cuales sale el cilindro por minuto, sino que nos dieron la velocidad, y ya sabemos que es la velocidad de avance y de retroceso porque es la misma. Pero hay que recordar aquí que es un cilindro de qué tipo: diferencial. Digo, sí, no diferencial. ¿Cómo quedaría entonces?
el caudal sería igual a quién, a área por quién, velocidad. Acuérdense, aquí vamos a utilizar esta ecuación que nosotros hemos venido manejando ya en varias ocasiones. Vamos a ponerle, aplicamos la ecuación del caudal. El caudal, acuérdense que es igual al área por la velocidad. Pero hay que recordar que como nosotros estamos trabajando con un cilindro de doble vástago, el área que ve el aceite tanto para la carrera de empuje como para la carrera de retroceso al jalar, pues es el área anular. ¿Sí? ¿Sí me entienden? O sea, específicamente para este tipo de cilindro, el caudal sería igual a quién, al área efectiva, que sería igual al área anular por la velocidad del cilindro, la velocidad del vástago del cilindro, o sea, esto. Ok, entonces, ¿cómo quedaría esto? Pues el área anular de este cilindro de doble vástago, acuérdense que es pi por el diámetro del pistón al cuadrado menos el diámetro del vástago al cuadrado, y lo multiplicamos por la velocidad a la que sale. Entonces, con eso es suficiente. Teniendo área y velocidad por ambos lados, pues ya no hay problema. Entonces, sustituyendo los datos para este problema, resulta entonces que el caudal que requiere el cilindro para moverse a esa velocidad debe de ser de 355 galones por minuto. Entonces vamos a controlar los decimales como lo hemos hecho. Para que a la hora de cuando sustituyamos esto no tengamos ese problema de tantos decimales. Ahí lo tenemos. Entonces la tubería 3 pues nos quedaría así. Otra vez aquí está hecha de forma directa, ¿verdad? Lo voy a hacer de forma desarrollada. Me voy a ir para acá para... A ver dónde está. Esta me voy a llevar para acá, para que ya la tengo aquí hecha, ¿verdad? Únicamente voy cambiando los datos. Entonces tenemos esto así. El área de la tubería 3 sería igual a quién, a la constante por Q3 entre la velocidad recomendada. Y ahora hay que sustituir acá. El caudal Q3, ¿cuánto sería? Pues es este que nos dio aquí, ¿verdad? A ver, es este de acá, aquí. Y esto nos va a dar ¿cuánto? 0.123 pulgadas cuadradas. Ahí lo tenemos ya, ¿verdad? Ahí tenemos el área de la tubería 3. Aquí vamos a definirla otra vez porque esto, acuérdense que es una fórmula editada. Cuando yo le pongo dos puntos, entonces sí, a esta variable ya le estoy asignando un valor para poderlo utilizar en otra ecuación que viene más adelante, como es este caso. Entonces, con el área de la tubería 3 ya podemos sacar el diámetro de la tubería 3, que sería 0.396. Pues podría ser de 3 octavos también, ¿verdad? Aunque pues muchas veces se unifican el tamaño de las tuberías, porque de 3 octavos a media pulgada, pues es poca la diferencia. Y como ya hemos comentado, debido a que estamos en el rango medio de la velocidad recomendada, pues no va a haber problemas si nos movemos tantito hacia arriba o hacia abajo en cuanto al tamaño del diámetro. ¿Alguna pregunta hasta aquí con lo que llevamos, jóvenes? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, nos faltan otras dos tuberías. Me voy a regresar aquí para llevarme este diagrama. Lo vamos a pegar por aquí, ¿verdad? Para tener a la mano y ver cómo le hacemos para calcular el área de la tubería 2.
El área de la tubería 2 sería igual a la constante de conversión por el caudal 2 entre la velocidad recomendada. La tubería 2 también es una tubería de presión, de trabajo. Entonces, ¿cómo sacamos el caudal de la tubería 2? Pues aquí el caudal de la tubería 2 es el que alimenta al cilindro y al motor. Es decir, el caudal Q2 podemos obtenerlo mediante la suma de Q3 más Q4. Por eso dice aquí que, ¿verdad?, que del diagrama hidráulico se observa que el caudal Q2 es igual al caudal Q3 más Q4. Por lo tanto, ¿verdad?, vamos a sustituir los datos y esto nos va a dar un caudal de 12.156 galones por minuto. Aquí el caudal Q4, ¿verdad?, nos lo sustituye todas las cifras. ¿Por qué? Porque acá se supone que no lo controlé. ¿Dónde estás? Aquí no controlé a Q4, ¿verdad? No le puse el comando float. Entonces lo voy a hacer para que allá no me aparezca tan grande el resultado. 4 le ponemos. Acá estamos, ¿verdad? Ahora sí ya, ¿verdad?, aparece el caudal Q2. Bueno, pues vamos a sustituir ahora sí. Vamos a irlo haciendo como lo hice de manera manual. Me la voy a llevar otra vez. Esto para ir calculando el área de la tubería 2. Área de la tubería 2 quedaría así. 0.3208 por Q2. Q2 es esto, ¿verdad? 12.156 galones por minuto. La velocidad recomendada la vamos a dejar igual. Y esto me va a dar un valor de 0.279 que ya lo habíamos calculado acá de manera directa. Y esto, ¿verdad?, le asignamos el mismo valor acá. Ya que tenemos esto, pues esto ya lo borramos porque ya es repetitivo, ¿no? Entonces ya tenemos aquí esto, como lo van a hacer ustedes en su calculadora. Aquí asigno el valor a esta variable porque lo voy a utilizar en una ecuación posterior, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuánto quedaría, pero aquí sería el área de la tubería 2, esta misma estamos calculando. Entonces ya con esto nos vamos para acá y tenemos finalmente el diámetro de la tubería 2 de acá, que sería igual a ¿quién? Al área de la tubería 2, y esto nos da un valor de 0.596 pulgadas. Ya tenemos entonces aquí, ¿verdad?, prácticamente ya todo. Nos falta solamente el cálculo del diámetro de la última tubería, el de la tubería de succión, y ya con esto finalizamos este inciso. Ahí lo tenemos. Pues aquí, ¿verdad?, sale como de 5 octavos, pero quizás no vaya a haber ese tamaño. Tendríamos que agarrar el de media todavía. Bueno, por último, ¿verdad?, no sé si hay alguna pregunta, duda. Si no hay preguntas, pues nos abocamos a calcular el último nos dedicamos a calcular, perdón, el último diámetro, el de la tubería 1. Entonces aquí lo tenemos. Aquí tenemos, acuérdense que la tubería 1, pues ahora resulta que es una tubería de succión. Y aquí lo que cambia con respecto a las anteriores es que es una tubería donde la velocidad del aceite debe de circular de 2 a 4 pies por segundo. Ahí queremos que la velocidad sea menor para evitar pérdidas. Pero también nosotros sabemos que el caudal Q1 prácticamente va a ser igual al caudal Q2 por el tipo de bomba que se utiliza en este tipo de sistemas hidráulicos, que son bombas de desplazamiento positivo. Entonces
tenemos lo siguiente, dice, cálculo del diámetro de la tubería 1. Aquí tenemos la ecuación que ya hemos venido manejando, dice, nota, difiere, dice, de las anteriores por el hecho de que es una tubería de succión y la velocidad del aceite a través de ella debe estar entre 2 a 4 pies por segundo. Establecemos la velocidad recomendada a un valor intermedio, que el valor intermedio de 2 a 4 pues sería 3. Además requerimos el caudal Q1, y era lo que decíamos ahorita, que lo que entra en este tipo de bombas es prácticamente igual a lo que sale. Por tanto, ¿verdad? El caudal Q1 también va a ser igual a 12.156 galones por minuto. Ya con este valor pues ya podemos sacar precisamente el área de la tubería 1. Voy a hacerlo de manera manual para que luego no se confundan. Me voy a llevar esta ecuación que ya la tengo editada para sustituir los datos aquí de forma directa y no pierda tanto tiempo. Entonces, punto 3208, aquí sería el caudal Q1, aquí sería el área de la tubería 1, área de la tubería 1, y vamos a ver qué pasa. El caudal seguiría siendo el mismo, ¿verdad? 12.156, y lo vamos a dividir entre 14, ya no es 14, ahora la velocidad recomendada es 3, acuérdense, y esto me va a dar una área de 1.3 pulgadas cuadradas, que sería lo mismo que tengo que poner acá ya cuando defino esta variable en el programa. Ya esto lo quitamos y ya tenemos el área de la tubería 1. Y ya por último, ¿verdad? A partir de la fórmula para calcular el diámetro, pues resulta que el diámetro es igual a 1.28 pulgadas. Vamos a sustituir los datos para que sepan de dónde sale. Aquí lo tenemos y ahora obtenemos el valor dándole igual, nos da un resultado en metros, se lo pedimos en pulgadas, de tal manera que el diámetro, ¿verdad? Para esta tubería, para este problema, pues comercialmente se podría ajustar a 1 pulgada 1/4, ya que da 1.28 y 1 pulgada 1/4 pues sería 1.25 pulgadas. ¿Alguna duda que tengan con esto acerca del cálculo de las tuberías? ¿Alguna pregunta que tengan? No tengo ninguna pregunta. De hecho, ya lo estamos viendo desde el inicio, ¿no? No te escuché lo último que dijiste. Que de hecho eso ya lo estamos viendo desde antes. Sí. Ok. Bueno, falta entonces el inciso 5. Me voy a llevar entonces esto, ¿verdad? Para calcular el tamaño de la bomba. Bueno, ¿cómo le haríamos para calcular el tamaño de la bomba? De acuerdo a lo que ya hemos hecho en otras ocasiones, dígame. ¿A qué sería igual? ¿Cómo sacamos el tamaño de la bomba, verdad? En el ejemplo pasado. El tamaño de la bomba, acuérdense que se refiere a dos parámetros, ¿verdad? ¿Cuáles son esos parámetros? Pues el caudal y la presión de trabajo. Bueno, ¿cuál sería el caudal de la bomba? El caudal de la bomba es el caudal que requiere todo el sistema. Y el caudal de la bomba, en este caso, le vamos a llamar QP, o bomba es pump en inglés, así lo van a encontrar en algunos libros, pues va a ser igual aquí al caudal
Q1 o al caudal Q2 que ya nosotros tenemos por ahí. Aquí me lo da en metros cúbicos, lo vamos a poner en galones por minuto, ¿sí? Y ahora la presión de trabajo, ¿de cuánto es? La presión de trabajo nos la dieron, era de cuánto, de 1500 psi. Ahí está. Esas son los datos, ¿verdad? Con los cuales debo de seleccionar la bomba. Lógicamente aquí no voy a encontrar una bomba con este caudal específico. Tendría yo que irme a las hojas del fabricante para ver cuál es la que se acopla, ¿verdad? Me recomienda, por decir aquí, la que podríamos emplear, ¿verdad? Si fuera una bomba de paletas, como esta, ¿verdad? ¿Cuál podría ser? ¿Me podrían decir? ¿Cuál sería conveniente utilizar? Quiero una bomba de 12.156 galones por minuto trabajando a una presión de 1500 psi. ¿Cuál podría ser? Podría ser, ¿verdad? La 20 posiblemente, aunque estaría ya muy limitada. Esta trabaja a una presión de 2500, estaría bien. Y a una velocidad, dice, de 3400. Estas son más prácticas para máquinas de combustión. Posiblemente podríamos utilizar la B20, que esta ya trabaja con un motor eléctrico, ¿verdad? A 1800 RPM. Aquí tenemos un caudal de 21 galones por minuto a una presión de 3000. O a ver acá, ¿verdad? Tendríamos que revisar por ahí si se tratara de una bomba de pistones, pues esta sería la ideal, ¿verdad? La PBQ32 con un caudal de 15 galones, está muy bien. Una presión de 2000, acá está, y una velocidad de giro de 1800 RPM. Entonces podríamos seleccionar esta, pero pues ahorita la vamos a dejar así, nada más queremos el tamaño. Y son los dos parámetros. ¿Qué otra cosa nos piden en este problema? El tamaño del depósito, ¿verdad? Es el 6. Bueno, ¿cómo le hacemos para calcular el tamaño del depósito? Vamos a ponerle acá tamaño del depósito, ¿verdad? Dice que es igual de 2 o 3. A ver, no lo puedo poner así, permítame tantito. Tamaño del depósito es igual 2 o 3 veces el tamaño de la bomba. Entonces, aquí, ¿verdad? Todavía siguiendo de manera teórica, TD, el tamaño del depósito, lo vamos a establecer aquí. Vamos a agarrar la regla del 3 veces el tamaño de la bomba, que serían ¿cuánto? 12.156 galones, no galones por minuto, ¿verdad? Porque aquí lo que queremos es volumen. Sería de 36.468 galones, aproximadamente, ¿verdad? Como 120 litros, un poquito más de 120. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? Vamos con el último apartado, ¿verdad? Que se trata de calibrar las válvulas que se van a utilizar aquí en el diagrama.
Ok, bueno, entonces para ello necesitamos el diagrama. Por ahí acuérdense que nosotros en el diagrama que tenemos las siguientes válvulas. Vamos a quitar todo esto de aquí. Aquí tenemos, ¿verdad?, la válvula de alivio, de relief. Relief, así se la van a encontrar ustedes ahí en la... Acá tenemos otra válvula, la válvula de control de flujo F1, vamos a ponerle la válvula de flujo 1. Y acá tenemos otra válvula que va a ser la válvula de flujo 2. Acuérdense que en el problema 1, en el ejemplo 1 que hicimos, pues había otra válvula por ahí de presión, ¿verdad? Un control de presión que era la válvula reductora de presión, pero en este caso no especificamos esto, que tenía que haber este tipo de válvula, entonces lo dejamos así. Bueno. Ahí la tenemos. Bueno, para las válvulas de control de flujo, vamos a ver, la válvula de control de flujo 1, esa válvula es la que controla el flujo que llega al cilindro. ¿Se acuerdan qué caudal era el que fluía por acá? Por acá lo tenemos. Fíjense bien, por aquí fluye el caudal Q3, entonces por esa válvula tiene que pasar precisamente ese caudal, el caudal Q3. Aquí le ponemos galones por minuto, por si no. Ahora, la válvula de control de flujo 2 es la válvula que controla el aceite que pasa a través del motor cuando gira por un sentido o por el otro, y por ahí acuérdense que debe de fluir el caudal Q4 que nosotros ya calculamos, que era de 6.801. Entonces, calibrar quiere decir que debemos de ajustar, ¿verdad?, la perilla de la válvula para que por ahí pase una cierta cantidad de aceite. Esto se hace midiendo la velocidad del actuador o bien con un rotámetro, que son dispositivos para medir el flujo. Ahora bien, en la otra válvula que nos falta, ¿verdad?, para la válvula de alivio, se ajusta, ¿verdad?, vamos a ponerle aquí 15% más de la presión de trabajo. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí la válvula de alivio, va a ser igual a esto. 1.15, ¿verdad? Ya estamos aplicando ahí el 15%. ¿De quién? De la presión de trabajo. La presión de trabajo, acuérdense que es 1500. De tal manera, ¿verdad?, que el 15% de 1500 es aproximadamente 225. Más 1500 pues serían 1725.
esa presión va a ser la presión máxima, ¿verdad?, que se tenga en el sistema, y es a la cual se va a abrir precisamente la válvula de alivio cuando se llegue a esa presión, para evitar, ¿verdad?, que siga incrementándose la presión de tal manera que se abre y desvía el flujo de la bomba hacia el tanque. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda con esto. No, profe. Muy bien, entonces pues aquí lo vamos a dejar. Ya con esto finalmente terminamos este tema. Ya mañana, si Dios quiere, iniciamos con el otro. Y aquí la dejamos. Claro, Inge. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.